Hola, ¿qué tal amigues? Hemos vuelto. Ya estamos en comunicación telefónica con Florencia González, abogada con perspectiva de género. Hola Florencia, ¿cómo estás? Juan Pablo de la Casa del Pescador te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes para vos, para toda la audiencia y el equipo ahí, ¿cómo andan? Bien, muy amable. Muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este espacio. Pero desde Construides nos parece fundamental que cuando a veces tratamos algunos temas sensibles se hable, ¿no?, con una persona un poco más indicada a hablar al respecto. Y por la verdad es que como hay mucha información en los medios y se está hablando un montón de cosas del caso del femicidio de Claudia eh, Benítez. Benítez, que sucedió o que surgió, digamos, entre el 17 y el 18 de mayo. Te queríamos consultar a vos a ver cuál era un poco, cuál es tu mirada, como el trato de los medios que está recibiendo el tema, ¿no? Acá en la provincia de Posadas Misiones. Bueno, mira, Juanpi, la verdad que como es usual, Ujú, no queda en evidencia totalmente la falta de conciencia de género en los medios de comunicación al tratar temáticas tan sensibles como un femicidio, ¿no? ujú, Si bien es verdad que existen medios que por ahí tienen otra responsabilidad o asumen el compromiso de informar con responsabilidad, eh, yo considero que existe esta cuestión, ¿no?, de tener de la primicia, la cuestión de ser el primero en informar, entre comillas, o de tener más likes o más views, cliqueo, como claro. se dice, sin medir por ahí las consecuencias de lo que uno está transmitiendo, ¿no? Entendiendo siempre que las palabras construyen sentidos, las imágenes construyen sentidos y sobre todo entendiendo que tras un caso tan particular y sensible como este, detrás de ese caso hay una familia, Ujú, hay niñas en este ujú, caso que tienen que lidiar con toda esta situación de por sí ya muy dolorosa para todos, ujú. además de eso tener que, ¿no?, que encontrarse por ahí con ciertas situaciones en donde no existe un trato respetado de los medios, donde hay un morbo a la hora de informar Ay, desde las terrible. imágenes, Pero desde las además coincido con un imágenes poco con que esa, sí, con las imágenes, videos. ¿Cómo puede ser que en el 2022 todavía podemos seguir reproduciendo videos con audio, con todo así tan, ¿no?, tan explayado, cuando hay que dejar ciertas cosas, ¿no?, a la sensibilidad, como vos decís, una imagen que se va construyendo, ¿no? totalmente, a ver, ¿cómo puede ser que en el 2022 estemos hablando justamente hoy, salieron los datos del observatorio, ahora que sí nos ven, en Ujú. lo que va del año hemos tenido nuevamente 119 femicidios en Argentina y en Misiones particularmente fueron 8 las mujeres asesinadas por cuestiones de Un género. montón. El mes, para Entonces, el mes 5 8 es un montón. exactamente, entonces esto también deja en evidencia como yo siempre lo planteo, ¿no? Estamos ante una situación, la violencia en todos sus aspectos, la violencia de género, si bien obviamente el principal responsable por velar ante la seguridad de las mujeres y las disidencias en estas temáticas es el Estado no es el único responsable. Claramente es necesario replantearnos las políticas públicas que Ujú, hasta hoy día se claro. están llevando a cabo, porque bien los números dejan en evidencia que no son suficientes para paliar esta situación. Entonces, también preguntarnos, bueno, sí, generamos políticas públicas, pero ¿hasta qué punto generamos el presupuesto para trabajar con estas políticas públicas? Porque yo no Claro, puedo trabajar si no tengo un presupuesto destinado a esta situación. claro, claro. Y por otro lado, también de entender que si bien, como digo, hay una responsabilidad del Estado de cuidarnos, la de la violencia es una problemática social y cultural, y todo esto queda en evidencia desde el tratamiento de los medios de comunicación hasta los comentarios de las personas que por ahí leen los informes periodísticos en las Sí, redes sí, sí. sociales. Eso He es leído terrible cada porque, sí, comentario. eso es terrible. Eso es terrible porque la gente desde la impunidad de su hogar y atrás de un teclado dice cualquier cosa. No, revictimiza a la víctima, culpabiliza buscando Sí, una responsabilidad, un fundamento, cuando en realidad acá no hay ningún tipo de justificación para avalar el asesinato, y el asesinato no con tanta hazaña y eso tan tan violento, ¿no? tan violento. A ver, un asesinato es un asesinato de por sí, pero analizando ya la paradoja de la vida, entender que Claudia fue una mujer que
venía luchando desde su humilde lugar, desde su espacio contra la violencia machista, había generado la flota de Taxi Seguro entre nosotras justamente para que las posadeñas nos sintamos contenidas y seguras a la hora de volver a casa, sabiendo todos los riesgos que corremos en la calle por causa de la violencia machista. Ella fue una de las propulsoras de esta acción para que podamos cuidarnos entre nosotras y bueno, tuvo este final tan triste que deja, obviamente deja una angustia de decir, loco, ni entre nosotras nos podemos cuidar porque mirá cómo finalizan las cosas, ¿no? Entonces creo que este caso, como muchos, da para analizar muchísimas aristas. En primer lugar, el tratamiento de los medios de comunicación y la necesidad urgente de la implementación de la ley Micaela dentro de los medios de comunicación. Claramente, Independientemente que hoy por hoy la ley Micaela, como esté planteada, no tenga, no sean los medios los sujetos a los cuales está destinado, sino que son los poderes del Estado, creo que es necesario no solamente plantear esta modificación legislativa exigiendo la obligatoriedad de la aplicación de la ley Micaela a los medios de comunicación, sino que, bueno, hasta que eso pase, que también son procesos, digamos, que van a suceder, creo que cada dueño de medio de comunicación, los periodistas, todos los que están trabajando tienen que decirlo con ¿por qué necesitamos que nos obliguen a través de una ley a plantearnos ciertas cuestiones cuando la realidad social y cultural nos está demostrando que tenemos que informar con responsabilidad? Sabemos que los medios de comunicación son el cuarto poder, que tienen una capacidad de además de yo creo que el mismo pueblo, la misma gente le está diciendo, mirá loco, replanteátelo, porque la verdad es que no puede ser que estén pasando este nivel de información en estos momentos, ¿no? Totalmente, por eso te digo, desde el movimiento de mujeres y las disidencias particularmente, existe constantemente esta cuestión de estar, digamos, poniendo en la mesa estos errores a la hora del tratamiento mediático de casos tan sensibles. Pero bueno, creo que parte también de esta cuestión de entender que no todo vende, que la primicia tiene un límite, digamos, hasta qué punto yo quiero tener la primicia y qué voy a exponer, o sea, poner en la balanza, a qué costo tengo que sumar más like y exponer una situación tan dolorosa, dejando a niños expuestos, dejando a una familia que tiene toda una cuestión y obviamente también transmitiendo, si se quiere, un mensaje, porque siempre las palabras construyen sentido, las imágenes también lo hacen, entonces a ver si no estoy contribuyendo también a esta cultura de la violencia, a esta cultura del femicidio, aportando desde mi lugar como medio de comunicación estas herramientas que debo replanteármelas y que ya no van. Sí, la verdad es que es terrible. Nosotros nos impactó un montón y acá desde Construides lo hablamos como, bueno, nosotros creyendo que la mejor forma, ¿no?, de transmitir la noticia, y ahí uno se da un poco cuenta que tiene uno la posibilidad de editarse, de decir ciertas cosas, dar una información, ¿no?, lo correcto, lo que... así que yo creo que si nosotros desde este humilde espacio lo podemos hacer, imagínate los medios que se dedican exclusivamente a eso, digamos, ¿no? Totalmente, por eso, y creo que también, más allá de todas estas cuestiones, lo que hay que aplicar y entender es la empatía, digamos, más allá de profesionalismo y de que sea tu trabajo, justamente la conciencia de género tiene que ver con esta cuestión de aplicar esa empatía y entender que atrás de esto hay toda una situación que debe ser no solamente cuidar a una persona que ya no está, intentar no revictimizarla y cuidar también a todas las personas que quedaron acá sufriendo la pérdida de semejante situación, ¿no? Sí, y como vos decís, se olvida un poco eso. A veces yo creo que Posadas lo que tiene es que es como un poco chico, vos podés acceder a un montón de información o a un montón de gente, pero tal vez está bueno pensarlo y decir, bueno, vamos a hablar con esta persona o qué clase de información vamos a dar y todo eso. Pero ojo, bueno, pero ojo, Juanpi, que no tiene que ver con que sea Posadas, ¿eh? Es una problemática a nivel nacional, si se quiere a nivel mundial. Bien, o sea, si podemos ver en situaciones, qué sé yo, desde el tratamiento mediático que se da a una cuestión tan por ahí, tan poco
tan poco seria como es, no sé, un romance entre la China Suárez y Roger King y el tratamiento sí, que dan los medios, hasta, no sé, la situación que se vivió en los Oscars cuando Will Smith quiso intervenir para, entre comillas, defender a su esposa. Entonces, tiene que ver, no tiene que ver con una cuestión particular de una ciudad, sino que es una situación cultural y social que debe ser modificada, y los medios deben asumir la responsabilidad que tienen a la hora de intentar solucionar o intentar ponerle fin de alguna forma a la violencia de género. No estamos exentos, todos desde nuestro lugar aportamos a esa cultura, desde la cultura de los varones con los micromachismos, intentando lograr generar la idea, la concepción de otras masculinidades, nuevas masculinidades, las mujeres mismas que tenemos incluso incorporada esta cuestión machista en un montón de cuestiones porque estamos hablando de una cultura. A ver, a lo que voy es que la violencia, la salida siempre es colectiva y la violencia de género no es la excepción. Correcto. Entonces, el Estado sí, obviamente, debe replantearse cuáles son las políticas públicas que se están aplicando y por qué hasta hoy día no podemos bajar este índice de que cada 29 horas muere una mujer por una situación de violencia. Pero esto no puede ir solo, sino va acompañado de un cambio social y cultural. Correcto, que eso sí nosotros lo tenemos acá al lado, digamos. Es como vos decís, usar la empatía para poder utilizarlo y tratar de aplicarlo a nuestro día a día, ¿no? Exactamente, entonces eso me parece muy importante, transmitir ese mensaje. Sí, obviamente hay una responsabilidad del Estado, pero no tiremos exclusivamente la responsabilidad del Estado porque este cambio tiene que ser colectivo. Empezar a replantearnos, yo siempre digo, a ver, nadie nace desconstruido, pero a cada uno le llega el proceso, pero intentar involucrarnos, intentar empezar en acciones diarias a modificar estas actitudes que contribuyen a esta situación, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que, y en eso está, ¿no? Uno no lo hace de un día para el otro, sino va tratando de con pequeñas cositas incorporarlas y cambiando, ¿no? Ganando más. Y ahí es donde realmente, no es que uno, ¿no? Es mágico el coso, como vos decís, lleva su tiempo y es colectivo, lo tenemos que hacer entre todos. Y lamentablemente tenemos, como vos decís, un montón hay muchísimos casos, como vos comentabas, 8 casos en Misiones de lo que va de este año de femicidios, y eso te hace replantearte continuamente, ¿no? Totalmente. Esto evidentemente es necesario, como te digo, es necesario plantearlo desde otro lugar. Es real que en los últimos años ha habido un gran avance tanto a nivel nacional como a nivel provincial en las políticas públicas que tienen que ver con las cuestiones de género, que se ha puesto en la mesa la problemática no solamente de las mujeres, sino de las disidencias. Pero bueno, es un avance, no es suficiente, es necesario que sigamos insistiendo con la sensibilización en las temáticas, con las capacitaciones para cambiar la concepción de una cultura que es complicada, sí, pero y muy antigua, bueno, ¿no? También muy antigua, por eso, o sea, no va a modificarse un día para el otro, pero también plantear, decir, bueno, sí, el Estado también debe generar estas políticas públicas, pero para poder generar políticas públicas efectivas, yo primero que necesito funcionarios que tengan una conciencia de género efectiva y no hagan demagogia de la causa, por un lado. Y segundo, que me generen el presupuesto necesario para trabajar estas temáticas, porque si yo no tengo presupuesto, ¿cómo voy a abordar esta problemática, ¿no? Eso me parece muy interesante y era una de las primeras cosas que nombrabas, que bueno, está re bien tener las cosas, pero si uno no le da el instrumento para que eso suceda, y un poco queda, digamos, ¿no? Y al final nos llevamos un poco a hablar. Y una de las causas, mirá, fíjate vos, y una de las situaciones limitantes que tienen las víctimas de violencia justamente es el acceso a la justicia, porque generalmente las víctimas de violencia, cuando se encuentran en una situación de violencia física, en el 90% de los casos viene acompañada de una situación de violencia psicológica y violencia económica. Entonces, acceder a un abogado que pueda llevar y acompañar su causa no es algo fácil. No, obvio, no es a la liviana que uno lo tiene en cuenta. Y desde el Estado, hoy por hoy, si bien existen las defensorías oficiales, no tenemos todavía abogados con perspectiva de género que estén disponibles para acompañar las causas de violencia.
Fíjate, desde lo más básico, ¿no? El acceso a la justicia se encuentra cercenado. Claro. Entonces que ahí justo y empezar a replantearse esas cuestiones, ¿no? Y la verdad que está bueno poder darle ese acompañamiento, digamos, porque si no queda como un poco, ¿no? Ahí... No es un acompañamiento, es un derecho básico que es el acceso a la justicia. A ver, el conocimiento empodera, el conocimiento te da poder. Si una víctima de violencia se encuentra en una situación totalmente de una cuestión de estar sometida, de no tener las posibilidades de analizar la situación y no conocer sus derechos, ¿cómo va a salir de esa situación? Y si no tiene los medios para pagar un abogado, tampoco lo puede hacer. Entonces, si desde el Estado nos planteamos lo primero que tenemos que hacer y bueno, facilitar el acceso a la justicia a esas mujeres, a esas personas que se encuentran en una situación de violencia, otorgándole la herramienta básica, que es un abogado o una abogada para que pueda acompañar esa situación. Si bien, ojo, tenemos instituciones estatales que vienen haciendo un acompañamiento, como la línea 137, las defensorías oficiales, pero no alcanza, no basta, deben existir abogados dentro del Estado que estén específicamente para acompañar casos y situaciones de violencia. Bueno, ojalá, es verdad lo que decís y ojalá no tengo duda que vamos a llegar a eso, ¿no? Ojalá que así sea. Pero bueno, también como este caso de Claudia, volviendo al caso particular, ¿no? Nos deja este mensaje de que ni siquiera intentando estar seguras entre nosotras logramos esa seguridad, porque ya no basta cuidarnos entre nosotras. Entonces es necesario que nos replanteemos como sociedad y que el Estado pueda darnos las herramientas para que podamos trabajar, transitar, vivir libres y seguras. Bueno, muchísimas gracias Florencia por esta comunicación, hablando me parece que muy completa por dónde fue las cositas que te preguntamos, y volvemos a recordar, vos lo mencionaste, la línea 137 que es sobre víctimas de violencia familiar y de la mujer, que es gratuita y funciona los 365 días del año. Totalmente, y también dar este mensaje a la sociedad de entender que ya cambió el paradigma. Si yo me entero de una situación de violencia de mi vecina, de mi compañera, de lo que fuera, ya no tengo que decir, no, yo no me meto porque son problemas de pareja. Esa persona está en una situación de vulnerabilidad que necesita que nosotros nos involucremos para poder salvar una vida, tal vez. Entonces, eso es lo que piden, ¿no? Que no sea tarde, el no haberse metido por creencias erróneas, ¿no? Cuando tal vez uno le puede llegar a salvar la vida a alguien, ¿no? Exactamente. Siempre digo, la salida es colectiva y en las situaciones de violencia aún más. Es necesario estar alertas y acompañar a esas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por esta comunicación en Desconstruides. Estaremos hablando pronto. Así que te agradecemos, que tengas una muy buena tarde y nosotros ya nos despedimos, nos fuimos porque son...